Comenzaremos conociendo qué es la evaluación de puestos. La evaluación de puestos se conoce como el término genérico que abarca ciertas técnicas y criterios que se utilizan con frecuencia para poder comparar los puestos y así de esta forma conseguir una estructura lógica que a la vez sea equitativa, que también sea justa y que sea aceptable de ellos. Dicha evaluación de puestos presenta tres necesidades: la necesidad legal, la necesidad social y la necesidad económica. La necesidad social se presenta debido a que los ocupantes de los puestos son mismas personas que se relacionan entre ellas. Dicha relación dependerá de la carga de trabajo y de la remuneración, es decir, de la paga que al puesto le corresponda. Continuamos con la necesidad económica. La necesidad económica es debido a que la empresa necesita pagarle a las personas por sus servicios prestados. Dicha paga siempre dependerá de las responsabilidades que demande el mismo puesto ocupado. Y nos vamos a la necesidad legal. Esta necesidad legal se presenta de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Este es el órgano jurídico que existe para poder regular la parte legal dentro de la organización, es decir, entre el empleado y el patrón. Esta parte legal se regula por medio de artículos que corresponden a la Ley Federal del Trabajo. Por ejemplo, el artículo 8 nos menciona que el trabajador es la persona física que presta a otra persona física o moral un trabajo personal subordinado. En el artículo 82 por su parte nos menciona que el salario es la retribución que se debe de pagar por medio del patrón al trabajador por su trabajo. También tenemos el artículo 85. Este nos menciona que el salario debe ser remunerador y nunca menor al fijo o que sea establecido de acuerdo a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Es decir, esto va a que el empleado merece un salario justo a las actividades que él realiza. Y por último tenemos el artículo 86, el cual nos menciona en parte lo mismo, va a lo mismo, lo cual dice que a trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de trabajo de eficiencia también sean iguales. Esto a que debe de corresponder el salario igual, es decir, salario equitativo de acuerdo a las actividades que se realicen en el puesto. Continuamos con los métodos de evaluación de puestos. El primer método de evaluación de puestos es el de gradación previa o de clasificación. Se conoce de ambas formas. El cual es el que no se basa en una técnica alguna para ordenar la escala de grados. Simplemente aplica el conocimiento y la experiencia de los miembros del grupo, es decir, que van destinados al puesto. Esto para poder llegar a estructurar la escala de los grados que convenga a la organización. Esto va enfocado a la conveniencia de la organización como tal. Dicho método presenta ciertas ventajas, la cual es que es sencillo, fácil de entender y fácil de aplicarse. A su vez, esto ayuda a que sea rápido y económico en su implantación. Es ahí donde vemos la conveniencia que le conviene a la organización el implementarlo. Y por último, estas ventajas hacen que lo acepten de manera fácil los empleados por su grado de comprensión que es elevada. Pero también nos presenta desventajas, las cuales son que se basa con bases empíricas y por consecuencia esto da poca confiabilidad tanto para la organización como para el empleado. También nos dice que corresponde a un juicio global sobre los puestos y niveles que este evalúa. Es decir, que solo los trata de manera superficial, nunca entra a más. Y por último, no establece jerarquías en cada nivel. Es decir, esto le puede ser contraproducente a la empresa al no tener como un mando en cada nivel. Seguimos con el método de alineamiento. El método de alineamiento es ese método que usa la técnica numérica de promedios, es decir, el alineamiento final de los puestos para de esta forma asignar el salario justo. Sus ventajas vienen a ser
que de la misma manera es sencillo y fácil de entenderse, que también es rápido y económico en su implantación, y de esta forma lo que lo diferencia del método pasado es que es menos empírico. Esto porque como si lleva un lineamiento final que lleva a un resultado de un promedio de opciones, ayuda a que sea un poco más certero, más verídico. Esto es una ventaja sobre el método anterior. Pero también presenta desventajas, la cual es que el juicio que se aplica a cada puesto se realiza de manera global, es decir, no analiza factor por factor que integra el puesto estudiado. También nos dice que que representa un promedio de apreciaciones subjetivas. Esto quiere decir que no garantiza al 100% su confianza. Y por último, los rangos entre los puestos que se analizan representan ciertas distancias que en algunos casos siempre nos van a reflejar dificultades al establecer los salarios ya previamente evaluados. Esto es el método de alineamiento. Seguimos con el método de comparación de factores. Este método ya es un método cuantitativo y analítico porque a través del proceso de la evaluación del puesto permite comparar factor por factor. Esto que nos dice que las especificaciones de los puestos a evaluar se comparan contra las especificaciones de los puestos clave que sirven siempre como cierta escala. También nos ayuda a que los factores que se utilizan siempre serán la habilidad que se tenga que tener en el puesto, el esfuerzo físico y mental que también se debe de mantener en el puesto evaluado, la responsabilidad por parte de quien vaya a ocupar el puesto y las condiciones de trabajo que sean necesarias y que sean óptimas para poder llevar a cabo las actividades que el puesto engloba. Seguimos con el método por puntos. Este es el más usual en las organizaciones, ya que permite al evaluador aplicar un juicio más amplio de todo. Esto quiere decir que analiza el puesto en cada uno de los factores. Es lo que comentamos en el método pasado. No lo analiza factor por factor. Este sí. Y no solo factor por factor, sino que analiza también los subfactores que lo forman. Esto se puede decir que consiste en asignar cierto número de unidades de valor que se llaman puntos a cada uno de los factores o subfactores que formen el puesto. De esta manera se llega a establecer un ordenamiento de estos mismos. El método por puntos utiliza factores genéricos o primarios, los cuales son los siguientes: la habilidad, el esfuerzo, también utiliza lo que es la responsabilidad que se debe de tomar en el puesto, las condiciones de trabajo que también sean las necesarias y las óptimas para poder realizar las actividades en el puesto evaluado. Esto nos lleva a la práctica. En la práctica sabemos que es necesario dividir cada factor en subfactores, ya lo mencionamos con anterioridad. Generalmente se usan de 8 a 15 subfactores para poder llevar a cabo este método. Seguimos con el método de escalas, guías y perfiles. Este es uno de los métodos también más usados para la evaluación de puestos, pero en el rango de los altos ejecutivos. Es de esta forma que se conoce con el nombre de perfiles y escalas, lo cual es una combinación de la graduación por puntos y el método de comparación de factores. Se utiliza principalmente para puestos ya mencionados de altos ejecutivos, que son los administrativos y los técnicos, es decir, ya un rango más elevado. Aquí es donde se utiliza este tipo de método, el cual se basa en 3 observaciones, las cuales son el conocimiento requerido para hacer un trabajo, esto es decir, la competencia que exista entre los que vayan a ocupar el puesto, el tipo de pensamiento que se ocupa para resolver problemas comunes. Es por eso que es para altos ejecutivos, que ya mantengan un razonamiento lógico, que prácticamente tengan el pensamiento al 100 para poder realizar las actividades que un alto ejecutivo engloba. Y por último, si no más importante, las responsabilidades asignadas. Esto va de la mano con lo anterior, es decir, si tienen
el pensamiento necesario, tendrán la responsabilidad necesaria para poder llevar a cabo las actividades de su puesto. El método de escalas y guías y perfiles también se basa en que los puestos se clasifiquen por el orden de la importancia en las estructuras, pero también determinando las distancias entre categorías y posiciones. También vamos a que los factores se presentan en ciertos tipos de patrones que parecen características de algunas clases de puestos. Y por último, que su evaluación de puestos debe de entrar en la naturaleza y requisitos del puesto en sí, y no solo dentro de las habilidades, de los antecedentes, de las características o del sueldo como tal. Ahora pasamos a conocer lo que es la encuesta salarial. La encuesta salarial tiene ese fin de determinar la relación que existe entre las estructuras de salarios de una empresa, de una organización, y las de otras que puedan tener influencia dentro de ellas. Es decir, pues sí, una encuesta salarial de comparar por base de encuestas los salarios para así mantener un rango equilibrado. Para esta encuesta salarial se debe tomar en cuenta lo siguiente: que se realice no sobre el nombre del puesto, sino sobre el contenido del mismo, que se determine el porcentaje de tiempo que cada obligación de este puesto implique dedicarle, que se investiguen los requisitos mínimos que se deben de llenar para que las personas lo puedan ocupar, que no solo se consideren los salarios, sino tomar en cuenta también compensaciones y prestaciones que cada organización mantenga para sus empleados. Y por último, la encuesta debe de dar resultados para poder llegar a ajustar los salarios de manera correcta. Esto nos lleva a usar el tabulador de la gestión de la retribución. ¿Qué es ese tabulador? Ese tabulador es el instrumento que nos permite conocer el salario promedio que pagan las empresas a sus trabajadores. La información que nos brindará se detalla por puesto y su salario correspondiente, pero hay una condición: siempre haciendo uso de la política salarial. ¿Pero qué es la política salarial? La política salarial es el conjunto de principios y de directrices que refleja la orientación y la filosofía que mantiene la organización con respecto a los asuntos de remuneración de sus colaboradores, es decir, de sus empleados. La política salarial no es estática, por el contrario, es dinámica y siempre va a estar evolucionando a razón del aprendizaje. Esta a la vez se ayuda a perfeccionar debido a su aplicación a situaciones que se modifican siempre con la rapidez, es decir, van cambiando de forma variable, de forma continua. El uso del tabulador, partiendo de la política salarial, es el siguiente: que nos ayuda a determinar y ponderar los salarios de contratación del nuevo personal. A la misma vez nos ayuda a conocer las actividades que desarrolla cada puesto dentro de la empresa, y también nos ayuda a tener en cuenta del panorama del mercado laboral, es decir, cómo se realiza la comparación entre otras empresas. Nos ayuda a esta parte, partiendo de las habilidades y de las características que se valoran entre cada uno de los empleadores. Y por último, nos ayuda a determinar los perfiles de los puestos claves que su empresa requiere. De esta forma podemos decir que la evaluación de puestos dentro de cualquier organización es un factor demasiado importante en diferentes aspectos. Es de esta forma que concluimos que su principal importancia la podemos destacar en las diferentes razones. Prácticamente ayuda a mejorar por completo el aprovechamiento del talento y la gestión de todo recurso humano dentro de la organización, es decir, de todos los colaboradores de la organización, los ayuda a potenciar. También que nos ayuda a reconocer distintas áreas donde se presente alguna situación crítica, y para de esta forma, con ciertas funciones y tareas, ver la solución partiendo del puesto y de las actividades a desempeñar en cada uno de ellos. De esta forma nos permite tener o determinar obligaciones y responsabilidades para cada uno de esos puestos que están presentando esas situaciones críticas o que prácticamente lo necesitamos para potenciar a la organización.
partiendo entre la relación entre los colaboradores y el empleador. De esta forma ayuda prácticamente a que el sistema y la política de compensación y beneficios de la empresa eh, se, se manejen de la manera correcta, de la manera adecuada y de la manera esperada para patrón, para organización como tal y para el colaborador. De esta forma nos ayuda a facilitar una comunicación interna adecuada que prácticamente ayudará a llegar a los objetivos, a los beneficios y a los resultados que se esperan para la organización.